Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un autor salvadoreño, un clásico, uno de nuestros mejores exponentes. Estoy hablando de Roque Dalton y de su libro Las historias prohibidas de Pulgarcito. La primera edición de este libro fue en 1988 y fue obviamente posterior, 13 años pues, posterior a su muerte en el 75, y es una obra fragmentaria que, que creo, entiendo que se terminó de completar por algunos de sus estudiosos, eh, algunos retoques, pero en general es una obra suya y es una obra que, a pesar de lo fragmentaria, muy de su época, muy postmoderna, contemporánea, muy ingeniosa. Estamos hablando de que la tuve que escribir antes del 70, entre el 70 y 75, el, aunque fue completada y editada hasta en el 88, pero es una obra muy ingeniosa, como la mayoría de él. Es una obra que mezcla una serie de estilos, una serie de cuestiones que por eso era tan sorprendente quizás para su época y para este país, porque sí era muy vanguardista en ese sentido. Empieza las historias prohibidas de Pulgarcito con una declaración de intenciones de lo que será toda su vida, una vida casi de militancia comunista. Y la primera intervención es Guerra de Guerrillas. En esta Guerra de Guerrillas, su declaración de intención es el comentario de texto en parte. El comentario de texto que en esta ocasión realiza es sobre las cartas de relación de Pedro Alvarado y de lo que se iba encontrando Pedro Alvarado a medida que iba avanzando en el territorio de Cuscatlán en ese entonces, bueno, que era conocido como Cuscatlán, encontrándose a básicamente microejércitos de indígenas que realizaban sus propias defensas, lo cual hizo un poco inquietante el paso del conquistador por estas tierras, ¿verdad? Terminó venciendo, pero no dejó de llamar la atención esas cartas de relación, esa característica de micro ataques, de ir y venir, de entrar y desaparecer, de esas especies de guerrilla. Actualmente, que ya le pusimos el nombre de guerrilla varios siglos después, pero que en ese entonces atacaban por pequeños comandos, por así decirlo, venían, se retiraban diferentes horas, el ataque sorpresa, etcétera. Y es una premonición, ¿verdad? Una forma de premisa que dice Roque, que a principios de los 70 decía, bueno, somos propicios a la guerrilla, y claro, eso posteriormente se vendría a configurar en todos los grupos armados que terminaron haciendo una guerra, declarando una guerra al Estado salvadoreño y terminando, concluyendo con una guerra civil. Pero ahí hay un comentario de texto. Estos comentarios de texto, tanto de las cartas de relación, también con muchísimos artículos periodísticos, a los cuales comenta y luego concluye, hace su propia conclusión, y luego puede sacar un poema, como el caso de la captura. Hay, relaciona una noticia de cuando capturan y toman a Anastasio Aquino, que fue un guerrillero precisamente en Nonoalco, un guerrillero indígena, perdón, un líder indígena. Y bueno, hace una conclusión, pone el extracto de la noticia, luego hace una conclusión y luego un poema para Anastasio Aquino como padre de la patria. Eso también lo hace con informes de organismos internacionales sobre datos económicos, datos de pobreza, los cuales él luego comenta. Entonces está esa cuestión del dato y su comentario, ¿verdad? Ese comentario y bien jocoso, listo, perspicaz. También lo hace con leyes o con reglamentos, de los cuales no estoy seguro si realmente existieron. Me parece que hubo algo por ahí, una especie de ordenanza en su escrito: no hieras a una mujer ni con el pétalo de una rosa, en el cual relaciona aparentemente, a veces esto de los documentos que relaciona aparecen hasta tan inverosímiles que no se sabe si está hablando en serio, ¿no? Tiene esa característica también el autor, en el cual relaciona una ordenanza, una aparente ordenanza del tratamiento del Estado o de las municipalidades, no queda muy claro por ahí, a las mujeres de vida pública, es decir, a las prostitutas. Relaciona ahí la mayoría del reglamento, los capítulos, sus artículos, y luego concluye con un fragmento que se llama Nombre de Guerra,
de 1958, que no relacioné si es de él o lo he leído, pero creo que es de él, de 1958, Nombre de Guerra, en el cual empieza a decir todos los apodos que aparentemente se le han puesto a prostituta, ¿no? La cara de no sé qué, la cara de no sé cuál, pero con una jocosidad, no algo necesariamente peyorativo, sino que algo mucho más gracioso. Claro, alguien lo podría reconfigurar o ofenderse incluso, porque sí son muy chistosos muchos de esos apodos, ¿verdad? Nombres de guerra que aparentemente él o sus amigos les han puesto en sus visitas a burdeles. Se observa también la prosa libre, muchísima sátira, muchísima crítica, y voy a terminar con esto, que sería su generosidad también en este libro, a partir del mostrar una pequeña antología de 5 o 6 autores que a él le llamaban la atención, la mayoría salvadoreños, con sus poemas, con sus escritos, que él incorpora en esta obra. Entonces también tenía esa especie de generosidad para mostrar a otros autores. Por último, la crítica literaria, en donde, bueno, podría decir crítica literaria o a figuras literarias como a Rubén Darío, como a Francisco Gavidia, de quienes habla, como Salas Rueda, a quien se nota que tiene muy alta estima y que también he comentado en algún otro video. A quien no tenía en muy buena estima es a Alberto Masferrer, a quien lo trata de viejo de mierda. Así que bueno, visceral, o sea, está con todos con lo que está, pero está a muerte con los que no está, ¿verdad? Entonces ese ir y venir, esos fragmentarios de Roque Dalton y de esta obra, pues, que me parece a mí de lo mejor que se escribió o se recopiló de él, ¿verdad? Que parece eso, ¿verdad? Un recopilatorio. Y bueno, eso sería Las historias prohibidas de Pulgarcito, una serie de historias, de comentarios, de textos, de lo que serían fotos instantáneas que configuran a lo que era El Salvador en esas épocas, pero su historia, la tragedia del 32, que es algo en lo que él insiste con mucha fuerza a lo largo del libro y de su obra en general, obviamente sus ideas comunistas que también están en este libro y en toda su literatura, ¿verdad? Pero bueno, para cerrar, me gustaría decir que Roque Dalton no es un autor sencillo. Quizás hubo una estrategia para muchos de introducirnos en Roque Dalton a partir de su jocosidad, de ingenio, de su gracia, porque hay muchos de esos fragmentos que son chistes básicamente, y sí puede ser que te enganche en principio, pero creo que además de ese enganche, de la jocosidad, de lo ingenioso que es, que parece un salvadoreño de la calle, combinado con alguien que sabe muchísimo de literatura, de historia, con toda su preparación. No solamente eso, sino que también es necesario hacer la advertencia, que creo que muchos no nos la hicieron, ¿verdad? Y es que Roque Dalton es un autor complejo, por esa fragmentación, por esa diversidad de estilos, de géneros que está mezclando siempre en un escrito. Una página es una cosa, la siguiente es otra, y alguien que no tenga tanta experiencia o que no tenga más lecturas podría pensar que es un mal chiste o un chiste burdo y un poquito fastidiarse, ¿verdad? No ver el poeta que él tan sentido o tan ingenioso, ¿verdad? Porque hay otros que son documentos mucho más duros, incluso transcripciones de noticias o de informes de organismos internacionales, 3, 4 párrafos largos y luego un pequeño comentario de él con un pincelazo, ¿verdad? Y esa es su aportación, ese pincelazo. Pero si te quedas en el primero o segundo párrafo de un informe serio, puede ser que te confundas o ya no quieras seguir, ¿verdad? Entonces creo que además de ese ingenio que ya todos lo sabemos, de esa jocosidad, de esa gracia, de esa brillantez, creo que es necesario para todos hacer la advertencia de que Roque Dalton es un autor muy serio, complejo, al cual no se le llega y no se le degusta si no hay algunos retumbos, algunas visitas a otros autores, a otras obras previas, y no rendirse con su obra, no rendirse cuando nos
nos sintamos un poquito atragantados con tanta diversidad en su literatura, ¿verdad? Sino que insistir, porque a veces en esas formalidades también se esconde mucha de esa genialidad. Nada, esto sería mi comentario a Historias Prohibidas del Pulgarcito, este recopilatorio que lo terminaron otros básicamente debido a su prematura muerte.